Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga. Dios le bendiga más. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar aquí nuevamente en su casa. Casa de Dios y puerta al cielo. Amén. Así que los felicito por estar aquí en esta hora, en la casa del Señor. Sé que a veces hay cansancio, a veces hay lucha, pero te garantizo que aquí tú no te vas a cansar. Vas a descansar. Estás sentado y a la vez estás siendo bendecido. ¿Sabe que a veces tenemos como esa idea, bueno, estoy cansado, si me voy, mejor que me quede en la casa, pero aquí tú no vas a trabajar, tú vas a descansar y vas a recibir. Amén. Y recuerda que al salir de aquí va a salir diferente. ¿Cuántos lo creen? Así que sean bienvenidos. Me alegro de ver a mi hermano Luis, ya regresó de Texas, ahí estaban en contacto. Y veo que se necesita aquí en Naples porque viene invitando siempre a la familia. Ahí trajo su hermana Magda también, ¿no? Y nos alegramos. Dice, no, de apenas llegó me dijo, vámonos para la iglesia. Necesitamos los motivadores para los que están desmotivados. Dios es bueno. Gloria al Señor. Póngase de pies. Gloria al Señor Todopoderoso, amén. Vamos a primera de Juan, que hoy quiero dar continuación al tema. ¿Quién se recuerda del tema? Probar los espíritus para saber si son de Dios. Vamos a estar leyendo el capítulo 4, del 1 al 6. Primera de Juan. Capítulo 4, del 1 al 6. Cuando todos lo tengan, dicen un amén. Vamos a leer la poderosa palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque el mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. Y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Oremos. Padre, gracias te damos. Maravilloso Espíritu Santo, en este momento estamos en tus manos. Sé tú, Señor, cautivando nuestro corazón, nuestra mente, nuestros oídos, para que estemos atentos para recibir esta instrucción, esta palabra, porque esta palabra, Señor, deshace todo argumento de las tinieblas. Glorifícate en gran manera, Señor. Danos el conocimiento, el entendimiento en esta palabra, Señor. Y que todo espíritu, Señor, contrario, de error que está alojado en nuestra mente, sea sacado, Señor. Glorifica tu nombre en esta hora. Toma el control del tiempo, Señor, de tu palabra. Úsame, Señor, conforme a tu voluntad, maravilloso Espíritu Santo, para que esta palabra pueda edificar a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias y todos decimos, pueden sentarse, amados hermanos. Sé que quizá algunos de ustedes no estuvieron la semana pasada, miércoles, cuando di inicio a este tema. Probar los espíritus para saber si son de Dios.
Y creo que es una enseñanza urgente en estos últimos tiempos. Porque sépala usted o no, estamos invadidos de falsos profetas, falsos maestros y falsos predicadores, y falsos pastores, y falsos hermanos. Las cosas se llaman por su nombre. Y Dios no le pide permiso a nadie para hablarle. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Así es el Señor. Y nosotros no podemos estar con un espíritu engañoso en la iglesia. La palabra de Dios es la fuente de enseñarnos, de instruirnos, de prepararnos, de capacitarnos para entender y ver, no solamente en el mundo de la luz, sino también en el mundo de las tinieblas. Y he estado enseñando sobre la importancia de pedirle a Dios siempre el don de discernimiento, porque ahí lo dice, discernir los espíritus. Y tristemente en la misma iglesia, escuchen bien, con atención, porque usted puede ser arrastrado, confundido y engañado por un hermano, una hermana que tenga un concepto erróneo de la palabra y la aplique como si fuera conocimiento de la palabra. Yo quiero que usted ponga atención para que su mente esté libre, porque la palabra de Dios viene con ese propósito. Porque posiblemente usted estuvo en otra iglesia y embotelló lo que se le enseñó y aceptó que era bueno y que era conforme a la palabra, pero posiblemente hubiera un porciento muy alto de la enseñanza que no estaban correctas. Y para saber que tenemos la enseñanza correcta, tenemos que ir a la palabra de Dios cuando están aquí. Entonces es muy importante. Usted puede ser visitado por un hermano, una hermanita que va a visitarle y de repente le trae un comentario antibíblico. Y usted puede quedar atrapado en un espíritu de error. Escuche bien en esta noche. Así que es muy importante. La semana pasada expliqué sobre el espíritu de verdad y el espíritu de error, o el espíritu del anticristo. Aquí en esta porción habla sobre el espíritu de error, el espíritu anticristo y el espíritu de verdad. El espíritu de verdad, ¿cuál es? El Espíritu Santo. Él es el que inspira la verdad. Él es el que te revela la verdad. El espíritu de error te inspira la mentira. Ahora, ahí habla bien claro cuál es el anticristo. Todo lo que se opone al señorío de Cristo, el que no reconoce que Cristo vino en carne. Cuando hay una religión, que hay bastante, ya le dije cuántas religiones hay en el mundo. Hay 4.200 religiones en el mundo. Y la religión que se opone a que Cristo es Dios es anticristo. No es una sana doctrina, es una doctrina de error. Es una enseñanza falsa. Entonces tenemos todo Espíritu Santo y espíritu de error. Ahora, después habla sobre, cuando dice probar los espíritus, plural. Mientras estudiaba y preparaba el tema, también uno puede ser confundido. Y por eso es que yo quiero que esta palabra le pueda ayudar. Porque que un hermano y le diga, mira, el Señor me dijo así, así, no quiere decir que es cierto. Por eso necesita el discernimiento de espíritu. Aunque hable de parte de Dios, puede ser un espíritu de error. Pero ¿cómo yo puedo discernir ese espíritu? La Biblia tiene ejemplo de esto. Aunque hable de parte de Dios, si no es Dios, es un espíritu de mentira. Aunque use el nombre de Dios, aunque diga que es de parte de Dios que te está hablando, es un espíritu mentiroso. Pero pastor, me dice las cosas que son de Dios, pero no es dirigido por Dios. Él está hablando de su propio espíritu
mentiroso que está usando el nombre de Dios para hablarte a ti. Y de eso hay mucho en las iglesias. De eso hay mucho, hermano. Y vemos un episodio en el Hechos, capítulo 16, de una adivina que seguía por donde quiera Pablo. ¿Y qué ella decía? Estos hombres son hijos del Dios Altísimo. ¿Era cierto, sí o no? Claro que sí. Y predican el evangelio de salvación. ¿Cierto, sí o no? Dígalo con claridad. Si usted ha estudiado la palabra, dígalo con seguridad. Sí, es cierto. Una persona que no tenga el discernimiento de espíritu dice, wow, mira, esa mujer también está diciendo la verdad de lo que predica Pablo. Entonces, ¿por qué Pablo la detiene? Porque ya le estaba molestando eso. Si ella hubiese hablado de parte de Dios, ¿cómo que Pablo se molestó y la detiene a ella? ¿Usted no ha puesto a analizar, a estudiar eso? ¿Por qué sucedió? Bueno, la Biblia dice que ella era una divina. Una divina es aquel que habla de parte de Satanás, con un espíritu de la tiniebla de adivinación. Imagínese que usted está en una campaña donde hay una multitud de personas. Y una mujer dice, ese predicador predica la verdad, es un siervo de Dios, y sigue, y sigue, y sigue. Si usted no tiene el discernimiento de espíritu y está a su lado, dice, gloria a Dios. Gloria a Dios, es verdad, sierva, es verdad, sierva. Y no sabe que es una bruja. Hello, ajá. Ahí sí se me quedaron calladitos. Entonces usted dice, ¿por qué si esta mujer decía que Pablo y Silas eran hombres de Dios que predicaban la palabra? Pablo la detuvo y le dijo, cállate, enmudece espíritu de adivinación. Y por eso se buscó tremendo problema. Eso está en el libro de los Hechos, capítulo 16, de 16 en adelante. Para después en la casa, si usted quiere decir, no sé dónde el pastor estaba enseñando, dónde. Para que entienda. Hay personas que se han acostumbrado porque no hay temor de Dios ni conocimiento de la palabra. Hay personas que te visitan a la casa y te dicen cosas que tú crees que es de la palabra de Dios y no es de la palabra de Dios tampoco. Es un espíritu de mentira. Por eso tú y yo tenemos que pedirle a Dios discernimiento de espíritu. Cuando tú tienes discernimiento de espíritu, tú le miras a la persona en la cara y sabes si te está hablando de parte de Dios. Tú sabes si te está hablando la verdad bíblica. Es muy importante eso. Porque muchos quedan atrapados y atemorizados cuando una persona dice, así te dice el Señor. Y si tú no tienes el espíritu de discernimiento, tú lo crees y te asusta también. Habla, Señor, háblame. Y es un espíritu de mentira, usando el nombre de Dios. Por eso necesitamos escudriñar esa escritura, la palabra, estudiar y pedirle al Señor que nos dé ese espíritu de discernimiento para discernir. Tú no te puedes tragar todo lo que te dicen. Por eso la Biblia dice en 1 de Tesalonicenses 5:21, examinarlo todo, retener lo bueno. Entonces, amados hermanos, es muy importante lo que le estoy diciendo, porque hoy en día hay hermanos que promueven la mentira de parte de Dios. Son falsos. Contradicen la enseñanza también del Señor, la palabra de Dios. Y hay una manifestación de espíritus falsos que tú debes discernir y entender si es de Dios o no. Porque una persona te puede hablar de parte de Dios y es palabras que son positivas, que tú parece que son de bendición para ti. Y tú dices, bueno, es de Dios porque eso lo respalda la palabra. Lo que está diciendo está en la Biblia, pero ¿Dios fue el que lo envió? ¿O él solamente usó el nombre de Dios para decir que es de parte de Dios? Entonces, aunque esté en la palabra de Dios, si Dios no lo mandó a hablar de parte de él y tú quieres hablar de la palabra, de lo que Dios dice, pero dice que de parte de Dios, tú eres mentiroso, aunque sea que esté hablando de la palabra. Yo no sé si pueden entender lo que le estoy diciendo.
Por eso la Biblia dice, hay de aquel que dice Jehová ha dicho cuando él no ha dicho nada. Muy peligroso porque se está dando ese espíritu en las iglesias. Créeme, yo he pasado por experiencia de personas aquí en la iglesia, en diferentes iglesias, que dice, así te dice el Señor, cuando yo sé que no es verdad. Por eso necesitamos conocer la palabra y tener discernimiento de espíritu. Cuando una persona predica aquí y se para aquí, también tiene que pedirle a Dios espíritu de discernimiento, porque muchas veces personas se paran aquí de lo que tienen en el corazón, dicen que es de parte de Dios, o usan esa oportunidad para también hablarle a una persona, en vez de ser sincero, hablarle allá atrás. Nosotros tenemos que tratar que cuando Dios nos da el privilegio y la oportunidad de pararnos en el púlpito, que nuestro corazón esté limpio para que lo que salga sea dirigido por Dios. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Dirigido por el Espíritu Santo, que es el que edifica y vivifica. Entonces, muy importante. Y créeme que, como le digo, en estos últimos tiempos abundan los falsos profetas y los falsos maestros. Por eso es importante. El enemigo de error promueve la mentira, no la verdad. Entonces la iglesia, nosotros tenemos que tener mucha cuenta con quién nos habla de parte del Señor. Porque como le dije, aunque usted crea que le está hablando, que está aquí en la palabra, porque qué lindo sería cuando nosotros somos sinceros y decimos, la palabra de Dios dice, en vez de decir, el Señor me dice que te arrepienta. Tú tienes un espíritu mentiroso. ¿Sabe por qué? Porque ya esta palabra, que te arrepienta, tú sabes que Dios te dice que te arrepienta. Pero ¿qué pasa? Que Él está usando el nombre del Señor. No sé cuántos están entendiendo eso. Es muy importante. Amén, hermano. Si la información viene del Espíritu Santo, es vivificante. Todo lo que viene del Espíritu Santo es vivificante. ¿Cuántos creen eso? Dando vida, produciendo vida y glorificando a Dios. El Espíritu Santo no va a dar nada que no glorifique a Dios. Y cuando el Espíritu Santo habla de parte de Dios a un hijo de Dios, aunque no le guste lo que Dios le está diciendo, él sabe que viene de parte de Dios. Y después dice, gloria a Dios, es verdad. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Así es el Señor, así habla el Espíritu Santo. Tan claro como eso. Es importante conocer. De lo contrario, somos arrastrados. Cuando una persona te habla mentira de otra, tú debes saber tener discernimiento de espíritu. Para discernir que no está calumniando, ni blasfemando, ni hablando, difamando a una persona, sino que está hablando la verdad. Tan simple como eso. Por eso tenemos que pedirle al Señor espíritu de discernimiento todo el tiempo, Espíritu Santo. Si alguien no me está hablando de parte tuya, revélamelo. Que Dios se lo va a revelar. Amén. Él está para eso. Porque Él es el Espíritu de verdad. Es el que nos guía a toda justicia y a toda verdad. Otra de las evidencias que Dios usa a una persona es cuando no está en pecado. Cuando está bien delante del Señor. Cuando su corazón está bien. Cuando está viviendo una vida conforme a la palabra. Porque hay personas que tienen cosas en el corazón que deben arrepentirse, pedirle perdón a Dios. Pero ellos, como han perdido el temor a Dios, usan el nombre de Dios en vano y decir que Dios habla a través de ellos. Pica, pero porque es muy fácil, una persona puede confundir a otra. Es fácil cuando no tiene el conocimiento de la palabra de Dios. Cuando no tiene el discernimiento de espíritu. Amén. Así que
Cuando se habla de parte del Señor, una persona que sabe que Dios, porque Dios habla, Dios usa personas, es cierto. Somos vasos del Señor, somos canales de Dios. Y Dios nos habla para que le hablemos a otros también, es cierto. Pero no todo el tiempo es así. No todo el tiempo es así. Hoy en día, lo que parecen ser iglesias grandes, llenas de gente, son iglesias que están atrapadas en un espíritu de error. Por falsos predicadores, falsos maestros. Amén. Ya hoy en día, esa gente que están con un espíritu falso, que son mentirosos, una de las evidencias que tú puedes en la iglesia es cuando no te predican contra el pecado. Ya eso hoy en día, mucha iglesia no predica contra el pecado. ¿Cuántos están aquí? No te predican de la gracia de Dios. No te enseñan que la salvación es por la gracia y la fe en Jesucristo. Ya ellos no predican eso. Hay muchos hermanos que por ahí dicen, ya tú no necesitas la gracia de Dios. Es un espíritu mentiroso. Sí, hay gente que dice, oh no, ya tú no necesitas el espíritu la gracia de Dios. Es un espíritu mentiroso. Se lo pruebo por la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice que tenemos una medida de gracia y que la gracia de Dios está sobre nosotros siempre. Cuando el apóstol Pablo venía del tercer cielo, de la revelación, que él no podía ni manifestar ni decir lo que había recibido, y que usted sabe la historia de lo que le sucedió. Satanás se enojó tanto que le metió, dice que tenía un dolor en su cuerpo, como un aguijón. Y él pidió 3 veces al Señor que lo sanara. El Señor dijo, bástate mi gracia, tú la tienes, basta lo que Dios te ha dado. La gracia de Dios está siempre sobre nosotros. Cuando usted ve a una persona que dice que tú no necesitas la gracia de Dios, es un espíritu de mentira. Cuando alguien te dice, no, ya tú no necesitas misericordia de Dios, es un espíritu de mentira. Porque la palabra dice que la misericordia de Dios nos sigue todos los días. Y que si estamos vivos por la misericordia de Dios, o sea, necesitamos la misericordia de Dios. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Tú tienes que discernir esa persona que engañosamente te hablan. Pero si tú no conoces la palabra, no lo sabes. Hoy en día se está filtrando espíritu de mentira, contradiciendo la palabra de Dios. Yo no puedo refutarle a nadie lo que yo no conozco. Yo le refuto a la persona de lo que la palabra ya me ha enseñado, lo que yo he aprendido de la palabra de Dios. Si una persona me está hablando algo que veo que no lo respalda la palabra, yo le digo, no, no es cierto, tú estás hablando mentira. Tú estás contradiciendo la palabra de Dios. Por eso que el pueblo de Dios tiene que aprender a conocer palabra de Dios. Que dice, o sea, mi pueblo perece, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Yo creo que cada cristiano, cada hijo de Dios, debe todos los días anhelar conocer de Dios más y más, conocer su palabra. Especialmente en estos últimos días, estos últimos tiempos que estamos viviendo. Porque es una ola, estamos invadidos, es una plaga de personas, falsos profetas. Y aquí el apóstol Juan está hablando esa palabra 2000 años atrás, casi 2000 años. Pero eso también estaba en aquel tiempo, pero hoy en día está más manifestado ese espíritu falso. Amén, hermano. Porque mira lo que dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Han salido, ¿dónde estaban? Estaban con ellos, pero salieron. Fueron engañados con un espíritu falso. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Estaban engañados, en otra palabra. Hay que tener mucha cuenta sobre eso. Y tristemente hay multitudes que siguen a un hombre con una falsa doctrina, una falsa enseñanza. ¿Por qué lo siguen esa multitud? Porque no conocen la palabra de Dios. Les falta conocimiento. Vayamos allí creo que en 2 de Timoteo 4:3, para que usted vea lo que dice la palabra del Señor. El pueblo de hoy en día de Dios está muy pasivo y descuidado. Él no le gusta estudiar la palabra de Dios. Él se conforma con escuchar, pero no le gusta estudiar. Y no puede ser así.
tenemos que poner de nuestra parte para estudiar la palabra del Señor. Mira lo que dice en el verso 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán ¿qué? Maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y eso es lo que estamos mirando hoy en día. Hay un espíritu falso en las iglesias, donde evangelistas, predicadores, maestros, ya no están enseñando la sana doctrina. Pero ¿sabe qué está pasando también con las iglesias? Que la iglesia hoy en día no le gusta que le digan la verdad. Que no le gusta que le hablen con la palabra de Dios porque lo corta y lo desnuda. Le quita la máscara. ¿Cuándo están aquí? Entonces, cuando tú rechazas la verdad de Dios, la palabra de Dios que te da en la cara porque eres mentiroso, eres ladrón, eres adúltero, tú no te gusta que la palabra te mencione eso. Te sientes incómodo. Pero si te predican de algo que te gusta, que te agrada en la carne, es porque tú tienes comezón de oír. ¿Oír qué? Lo que te gusta. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Y eso es lo que está pasando hoy en día. Por eso tú tienes que asegurarte dónde tú estás sentado y qué tú estás escuchando o qué tú estás comiendo. Yo le doy gracias a Dios y siempre lo digo aquí. Y para la gloria de Dios. Aquí no hay maestro. Aquí somos siervos de Dios que quiere agradar a Dios y enseñar la sana doctrina. Pero una cosa estoy seguro, que las personas que pasan aquí, créeme, quizás no tendrá un doctorado de teología, de preparación, quizás no tiene mucho doctorado de esos diplomas que lo identifican como personas que pasó años estudiando. Aquí hay personas humildes con un corazón que le teme a Dios y enseña la palabra de Dios tal como es. ¿Cuántos están aquí? Por eso así es. Porque aquellos que se creen grandes maestros son los que más fácil caen en la falsa doctrina. Como lo estamos mirando hoy en día. Amén, hermano. Por eso es importante. Escuche, no recibas todo lo que te digan. Esto viene de parte de Dios. No tenga mucha cuenta sobre eso. Hay muchos hermanos que se prestan para eso. Aun cuando saben cosas de ti, dice, siento de parte de Dios decirte esto. Espíritu mentiroso. Tú eres lo que eres, un bochinchoso. Sí. Tú tienes un espíritu de mentira. No diga, sí, no, hermano, mire, yo quiero hablar con usted. Así, así, así. No diga, el Señor me está diciendo. Sí. Triste. Hay mucho de esa persona. Por eso es necesario usted conocer la palabra y tener discernimiento de espíritu. ¿Cuántos están aquí? Hay muchos hermanos que necesitan liberación sobre este espíritu. Sepa usted o no, pero es la realidad. ¿Por qué? Porque muchos han perdido el temor y están usando el nombre del Señor en falso. Y usando a Dios para todo, así dice el Señor. O si no te dice, yo siento. Dios no habla por sentir, ni por tu sentido. Dios habla a través de su palabra y su Espíritu Santo. ¿Cuántos están aquí? Amén. Así que tenemos que, eso es lo que dice la palabra. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán que maestros conformes a sus propias concupiscencias, a su deseo, a lo que ellos quieren. Porque hoy en día ya el evangelio no le predican puro. Hay gente que lo han contaminado y de ellos quieren hacer ganancia, su propia ganancia. Hoy en día hay que tener muchas cuentas hasta quién trae uno a predicar aquí, hermano. Porque tristemente uno trae una persona a predicar y ya tiene un espíritu de error que le da beneficio, porque el espíritu de error le da beneficio a lo falso. Hello. ¿Usted sabía eso?
le da beneficio a lo falso, porque lo usan con falsedad y detrás de ese espíritu está Satanás. Y lo usan como para tener su propia ganancia. Por eso que vemos lo que vemos y lo que escuchamos de personas que dicen el evangelito tal y ya le está poniendo precio al mensaje. ¿Cuánto me van a dar a usted, pastor? ¿Cuánto me va a pagar? No, pero mire, nuestra iglesia es pequeña, no, pues entonces no voy. Yo predico en iglesia grande, espíritu falso. Ay, pero pastor, mire, que yo quiero que usted venga a predicar, pero mi iglesia lo que tiene 50 miembros. Póngale una cuota, dígale, agárrele ahí a $25 cada uno y dígale que va el evangelito tal. En vez de decir el diablito tal, dice el evangelito. ¿Cuántos están aquí en esta noche? Eso es lo que está sucediendo en estos últimos tiempos. Y tristemente, si hay que ir a Miami, hay un falso profeta, van de aquí también, de Naples. Es triste, pero es la realidad. ¿Cuántos están aquí en esta noche? Amén. Es muy importante aprender eso, porque si usted cree que eso es algo, lo peor está de camino. Lo peor está por venir. Por eso que nosotros necesitamos una iglesia que esté instruida en la palabra. Porque créeme, mire, un hijo de Dios que anda en el temor de Dios, no anda primeramente ni calumniando, ni bochinchando, ni mencionando a nadie por mal. Una hermana o un hermano que va a visitar a otro hermano, ¿de qué van a hablar? De lo bueno que es Dios, de lo bendecidos que son en el Señor. No se prestan para... ¿Sabes que el hermanito, te recuerdas? Allí, el que estaba en la iglesia, la hermanita allí, que tenía los aretitos aquí y después se los quitó allá y tú sabes. O no lo quiere aquí, se lo pone allá. Y la hermanita la ataca por todos lados, la que tiene uno ahí. Mira. Ojo con eso. Son falsos también. ¿Sabes que hay muchos que han caído en eso? Sí. Y destruyen vida, alma, que Dios sufre por ella. Créeme, si tú vas a visitar a alguien o tú tienes una conversación con alguien que sea para la plena edificación, que seamos bendecidos, que alguien dice, mira, el hermano Benito me visitó, por usarlo de ejemplo, y duramos una hora y no paramos de hablar, pero fue de Dios. Y que no te diga el otro, no, hablamos una hora del hermano. Y no alcanzó el tiempo. Nos faltó otro hermano que está en la lista, pero lo dejamos para la otra visita. Mira, reprende ese espíritu. Reprende ese espíritu, que tú estás mal delante del Señor. Que tu visita sea de bendición, de edificación. Que Dios se agrade, que tú visitas un hogar y diga, ese hijo me glorificó hablando de mí. Pero no se comió el hermano. Pero cuando van a hablar del pastor necesitan 3 días. De hablar del hermanito un día. ¿Cuántos están aquí? Y hoy en día, y voy a terminar porque yo sé que de ya se está pensando, van a ser 9:10. El pastor debe terminar ya. Quiero regresar a la casa. Pero la casa va a ver palo. Corriendo va, la televisión está. Como que cuando uno aprieta un botón, como que ese botón prende algo. Como que se prende una luz. Dice, ¿cómo el pastor? ¿Cómo el pastor dijo eso? No, es que Dios no conoce. Desesperación aquí. Y cuando llegamos a la casa, ni queremos que el tiempo pase. Le mete 2 horas a la televisión. Ya tan rápido. Ay, ese programa que venía. Mire, qué cosa. Y después que se levanta de ahí. 3 horas le metí. Señor, bendíceme. Oye, pero qué descarado este tipo. Oye, pero qué sinvergüenza. Porque si está 2 horas, 1 hora y media orando, leyendo la palabra, entonces te paras y dices, Señor, bendíceme. Te bendigo, hijo mío. ¿Ves? ¿Ves cómo nos contradecimos en la relación con Dios?
Claro. It's the truth. Believe me. I know the hurt, but it's good. ¿Entienden, hermano? Usted y yo, como hijos de Dios, como iglesia, debemos procurar todos los días prepararnos para que cuando Cristo venga. No estar perdiendo el tiempo. El tiempo lo pierden los inconversos, los mundanos. La Biblia dice que debemos aprovechar bien el tiempo, nosotros los cristianos. Amén. Dios le bendiga. Póngase de pies. Gloria a Dios. Dios es bueno. Permitámosle a Dios que nos cambie. Deja que te quite ese cuero duro que tiene. Deja que se caigan las escamas. Sí, porque lo más triste es ver personas cristianas que en la iglesia son una cosa y afuera es otra. Una conducta que parecen... ¿Sabe? Hay algo peligroso de algunos cristianos que son peores que los inconversos. Cuando salen de la iglesia, ¿quién lo aguanta? De lejos son, créeme. ¿Y tú crees que tú estás agradando a Dios con esa actitud? No, güey. Dios nos habla para que su palabra produzca cambio en nosotros. Tú eres un triste engañado por el enemigo cuando tú te comportas de una manera en la iglesia, en la casa de otra. Tú eres un hombre o una mujer que se va al infierno si te mueres. Tan simple como eso. That's very simple. It's not hard to understand what I'm saying. Es algo simple que entienda lo que yo te estoy hablando. Para que no te engañe, que el enemigo no te engañe. Hermano, eso es así. Aprendamos. El tiempo es corto. Debemos estarnos preparando cada día más. Oremos. Padre, gracias te damos en esta hora por tu bendita palabra, Señor. Tu palabra es luz. Tu palabra, Señor, abre nuestras mentes, nos da entendimiento. Tu palabra, Señor, nos habla nuestra condición. Gracias, Señor, por esta instrucción en esta noche. Declaro, Señor, que esta palabra produce fruto en cada uno de tus hijos. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a escuchar con atención y obedecer tu palabra. Ayúdanos, Señor, y danos el don de discernimiento para discernir y no ser engañado y arrastrado por espíritus falsos. Gracias, Señor, te damos por la iglesia Cristo Reina. Gracias por este pueblo que es alimentado e instruido conforme a tu palabra. Te damos gracias, Padre. Tu palabra es más cortante que una espada de doble filo. Y te damos gracias por eso, porque tu palabra nos limpia, nos liberta, nos edifica, nos da el conocimiento que tú quieres que tengamos como hijos tuyos, Señor. Gracias te damos por este tiempo. Bendice, Señor, a este pueblo y ayúdanos cada día, Señor, a ser sinceros delante de ti, Señor. A tapar nuestros oídos cuando el enemigo quiere usarlo y contaminar nuestros corazones, Señor. Guardarnos, como dice tu palabra. Aprender a rechazar la voz de las tinieblas. Ayúdanos, Señor, a consagrarnos más cada día. A ser como tú, Señor. Gracias te damos en esta hora por tu bendita palabra, Señor. Gracias porque nos ha hablado, Señor. Gracias porque nos ha alertado, Señor, de todo espíritu de mentira, Señor, que se manifiestan. Y a ti te damos, Señor, toda la gloria, la honra y la alabanza. Y el pueblo del Señor dice, dé un aplauso al Señor, gloria a Jesús.